le rinde a este gobierno, que le alcanza mucho y que tiene muy buenas reservas. Y yo creo que sí, le doy la razón al presidente de tener mucho dinero engavetado, mucho dinero guardado, porque fuimos testigos de cómo una persona del calibre de Manuel Jiménez, a quien en el ámbito de la música popular por aquí, conocido como el Lile, pudo perder la vida el pasado lunes en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota de aquí de Barahona, luego de haber sido ingresado el domingo por la noche. Se había desmayado, un infarto en la comunidad de La Guásara, mientras amenizaba una fiesta de las fiestas patronales que allí se realizan, y el Lile fue ingresado a ese hospital Jaime Mota, y un medicamento que se le debía proporcionar para poder minimizar el impacto de que otro infarto pudiera repetirse y que él ya pudiera perder la vida, como finalmente fue. En el hospital no tenía el centro de salud ese medicamento que debe tenerlo para poder aplicárselo a tantos pacientes que allí tienen que acudir cada día con situaciones similares, porque ese es un hospital regional. El error fue llevarlo ahí, Daniel. El error fue llevarlo ahí, pero ahí fue, es un centro público de salud que debe tener la garantía. Era una figura, ¿verdad?, que había creado connotación, un intendente de los bomberos, un artista. Sí. Debió ser llevado a un centro privado. ¿Verdad? Pero ese centro de salud pública que tenemos ahí, que no cuenta no solamente con ese medicamento, sino con otros medicamentos esenciales para poder preservar la vida de pacientes que llegan allí, y no lo tiene. Y no hay una justificación valedera de parte de ese centro de salud para decir el por qué no cuenta con lo que se necesita para que la gente pueda mantenerse con vida allí. Y el presidente me dice a mí, y se burla de los dominicanos, y tengo que decirlo así, que el dinero le alcanza bastante a este gobierno. Señor presidente, pero en esa área del sector salud es demasiado lo que se necesita poder invertir para que no tengamos situaciones como esta. Pero un poquito más. El Lile se había comunicado la mañana del lunes, él directamente antes de morir, y mientras todavía se encontraba en una situación en la cual podía conversar, y pidió una llamada a su amiga, la alcaldesa del municipio de Polo, Danilza Cuevas, y le dijo a Danilza: desde que me estabilizaron anoche no he visto un médico más que ha pasado por aquí. Aquí no me han puesto oxígeno, aquí no han hecho nada absolutamente conmigo, y me estoy sintiendo mal, me siento mal. O sea, de impotencia clamaba que no era seguro que poder mantenerse bien o con vida en ese centro de salud, porque lo habían ignorado, prácticamente lo dejaron. Un paciente que llega con un infarto, que debió haber sido ingresado inmediatamente en un área de cuidados intensivos, fue dejado que amanezca en la emergencia del Hospital Regional Jaime Mota de Barahona, y para colmo, sin ese medicamento, un anticoagulante, Wilton, que estuviste ahí conmigo toda la mañana, sí, así es, para poder protegerle el corazón y evitar lo que finalmente aconteció, que fue la muerte de un hombre valeroso, un hombre talentoso, que aquí pudimos verlo destacar en el ámbito de la música. Ya era el bachatero de toda esta región. No había una fiesta pública y privada en la cual no estuviera el Lile en esa agenda. Pero yo, que conocí al Lile desde niño, porque somos oriundos del municipio de Polo y con una estrecha relación, Lile era un hombre que fue teatrista, un pintor de primera. Lile era polifacético, Lile era historiador, empírico, pero con unos vastos conocimientos de lo que era cultura general, que había que estar cerca de él para saber el tipo de persona que acabamos de perder ahora por una negligencia, que así es que hay que mencionarlo. Era un bombero, Daniel. Intendente del cuerpo de bomberos, dedicado 24/7 a esas labores, pero en el municipio sin tener una responsabilidad directa como empleado del ayuntamiento local. Lile vivía encima de los servicios que había que cumplir en el área de los desechos sólidos, que hay un problema de agua por aquí, que lo hay del otro. Allá estaba Lile para todo en el municipio de Polo, y quien pudo tratarlo sabe el ser humano que fue Manuel Jiménez, mejor conocido como Lile, para que en ese hospital, que hasta uno no debería ser exagerado,
pero tiene que decir que eso puede ser hasta un matadero. Carajo, sí. Hasta un matadero, que un ser humano llegue allí y que no se le presten las atenciones debidas, porque el personal médico alega que ahí lo que vive con un bombardeo permanente de personas con complicaciones que está llegando, porque atiende 4 provincias de la región Enriquillo, porque no cuenta con los medicamentos de rigor para enfrentar un problema de salud de esa naturaleza con la que el Lile llegó allí. Hay que revisar. El gobierno tiene que revisar en el área de salud cómo va a implementar su presupuesto. Porque si el presidente Luis Abinader de salud no encuentra qué hacer con el dinero y dice que le rinde bastante, señor presidente, tenemos áreas importantes en las cuales invertir dinero. En educación, que se le está dando el 4%, a final del año pasado, pudimos ver cómo se estaba mandando al Congreso un presupuesto complementario para quitarle dinero a educación porque no sabían qué iban a hacer con ellos, porque no hay una planificación. Pero en lo que concierne a la salud tampoco hay una planificación, y allí se necesita que pueda haber una mayor inversión, que un hospital no pueda darse el lujo de no contar, un hospital de esa magnitud, no un hospital de primeros auxilios como los que hay en los municipios, que son para poder estabilizarte un paciente y llevarlos al regional, que es el que cuenta con los especialistas supuestamente, que es el que cuenta con los recursos para poder atender ese tipo de situaciones de salud que se puedan presentar. Entonces no puede continuar este país con una jactancia de parte de quienes lo dirigen, de que le sobra todo, cuando falta demasiado, cuando perdemos vidas valerosas por acciones que se pueden corregir. ¿Cuánto pudiera costar esa inyección que los pacientes deben aplicarse? Y hablaba con un amigo en el municipio de Polo ayer y me dice que su padre hace algún tiempo lo tuvo con una situación similar y que diario tenía que salir a comprar esa inyección. ¿Cuántas horas duró Lile en el hospital? Desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana, sí, en promedio, que ya finalmente lo declararon muerto. Sí. O sea, Lile lo estabilizaron un momento porque a las 12:30 de la noche yo había hablado con el señor Benny Rodríguez, periodista, le pedí el favor que llegara al hospital para ver la condición de salud de Lile, y Benny me puso a Lile y yo conversé con Lile y me dijo, ya me estoy estabilizando, un desmayo muy fuerte allá en la Guásara, pero ya me siento un poquito mejor. O sea que en todo ese tiempo que él duró ahí en el hospital, si se les da las atenciones requeridas, a lo mejor hoy tuviéramos a Lile, lo tuviéramos en unas condiciones en las cuales tuvieran que estar atendiéndolo todavía en materia de salud, pero no le estuviéramos llorando ni sepultándolo como aconteció en el día de ayer. Tus comentarios con relación, te felicito a la crítica del hospital y de que sobra dinero al presidente, te felicito. Ahora, yo les recomiendo a cualquiera, aquí que sea letra ABC, a cualquier ciudadano que pueda no llevar al hospital Jaime Mota. De acuerdo con usted, doctor. Su familiar. Sí. Es crítica la situación, doctor. Y había que estar ahí para ver ese panorama. Por eso que se dice que eso es de los pobres, ¿verdad? Y ciertamente lo es de los pobres, pero los pobres desamparados de manera total. Ahí un pobre va y ahí sale, se va parado y sale con los pies para afuera. Atención, ministro de Salud, se requiere una intervención del Hospital Regional y Universitario Jaime Mota. Mira, para terminar, estuve ahí también cuando Rafael Félix lo ingresaron en el hospital. Al otro día, Rafael Félix de ahí para allá se perdió su vida. Eso es crítico lo que se vive en el hospital. Señores, gracias por permanecer como siempre en sintonía con la Universidad de la Información Acción Mañanera. En breve vienen ya Médicos en la Radio. Adelante. El dinero le rinde a este gobierno, que le alcanza mucho y que tiene muy buenas reservas. Y yo creo que sí, le doy la razón al presidente de tener mucho dinero engavetado, mucho dinero guardado, porque fuimos testigos de cómo una persona del calibre de Manuel Jiménez, a quien en el ámbito de la música popular por aquí, conocido como el Lile, pudo perder la vida el pasado lunes en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota de aquí de Barahona, luego de haber sido ingresado el domingo por la noche,
se había desmayado, un infarto en la comunidad de La Guásara, mientras amenizaba una fiesta de las fiestas patronales que allí se realizan, y el Lile fue ingresado a ese hospital Jaime Mota, y un medicamento que se le debía proporcionar para poder minimizar el impacto de que otro infarto pudiera repetirse y que él ya pudiera perder la vida, como finalmente fue. En el hospital no tenía el centro de salud ese medicamento que debe tenerlo para poder aplicárselo a tantos pacientes que allí tienen que acudir cada día con situaciones similares, porque ese es un hospital regional. El error fue llevarlo ahí, Daniel. El error fue llevarlo ahí, pero ahí fue, es un centro público de salud que debe tener la garantía. Era una figura, ¿verdad?, que había creado connotación, un intendente de los bomberos, un artista. Sí. Debió ser llevado a un centro privado. ¿Verdad? Pero ese centro de salud pública que tenemos ahí, que no cuenta no solamente con ese medicamento, sino con otros medicamentos esenciales para poder preservar la vida de pacientes que llegan allí, y no lo tiene. Y no hay una justificación valedera de parte de ese centro de salud para decir el por qué no cuenta con lo que se necesita para que la gente pueda mantenerse con vida allí. Y el presidente me dice a mí, y se burla de los dominicanos, y tengo que decirlo así, que el dinero le alcanza bastante a este gobierno. Señor presidente, pero en esa área del sector salud es demasiado lo que se necesita poder invertir para que no tengamos situaciones como esta. Pero un poquito más. El Lile se había comunicado la mañana del lunes, él directamente antes de morir, y mientras todavía se encontraba en una situación en la cual podía conversar, y pidió una llamada a su amiga, la alcaldesa del municipio de Polo, Danilza Cuevas, y le dijo a Danilza: desde que me estabilizaron anoche no he visto un médico más que ha pasado por aquí. Aquí no me han puesto oxígeno, aquí no han hecho nada absolutamente conmigo, y me estoy sintiendo mal, me siento mal. O sea, de impotencia clamaba que no era seguro que poder mantenerse bien o con vida en ese centro de salud, porque lo habían ignorado, prácticamente lo dejaron. Un paciente que llega con un infarto, que debió haber sido ingresado inmediatamente en un área de cuidados intensivos, fue dejado que amanezca en la emergencia del Hospital Regional Jaime Mota de Barahona, y para colmo, sin ese medicamento, un anticoagulante, Wilton, que estuviste ahí conmigo toda la mañana, así es, para poder protegerle el corazón y evitar lo que finalmente aconteció, que fue la muerte de un hombre valeroso, un hombre talentoso, que aquí pudimos verlo destacar en el ámbito de la música. Ya era el bachatero de toda esta región. No había una fiesta pública y privada en la cual no estuviera el Lile en esa agenda. Pero yo, que conocí al Lile desde niño, porque somos oriundos del municipio de Polo y con una estrecha relación, Lile era un hombre que fue teatrista, un pintor de primera. Lile era polifacético, Lile era historiador, empírico, pero con unos vastos conocimientos de lo que era cultura general, que había que estar cerca de él para saber el tipo de persona que acabamos de perder ahora por una negligencia, que así es que hay que mencionarlo. Era un bombero, Daniel. Intendente del cuerpo de bomberos, dedicado 24/7 a esas labores, pero en el municipio, sin tener una responsabilidad directa como empleado del ayuntamiento local. Lile vivía encima de los servicios que había que cumplir en el área de los desechos sólidos, que hay un problema de agua por aquí, que lo hay del otro. Allá estaba Lile para todo en el municipio de Polo, y quien pudo tratarlo sabe el ser humano que fue Manuel Jiménez, mejor conocido como Lile, para que en ese hospital, que hasta uno no debería ser exagerado, pero tiene que decir que eso puede ser hasta un matadero. Carajo, sí. Hasta un matadero, que un ser humano llegue allí y que no se le presten las atenciones debidas, porque el personal médico alega que ahí lo que vive con un bombardeo permanente de personas con complicaciones que está llegando, porque atiende 4 provincias de la región Enriquillo, porque no cuenta con los medicamentos de rigor para enfrentar un problema de salud de esa naturaleza con la que el Lile llegó allí. Hay que revisar. El gobierno tiene que revisar en el área de salud cómo va a implementar su presupuesto, porque si el presidente Luis Abinader, de salud,
no encuentra qué hacer con el dinero y dice que le rinde bastante. Señor presidente, tenemos áreas importantes en las cuales invertir dinero. En educación, que se le está dando el 4%, a final del año pasado, pudimos ver cómo se estaba mandando al Congreso un presupuesto complementario para quitarle dinero a educación porque no sabían qué iban a hacer con ellos, porque no hay una planificación. Pero en lo que concierne a la salud tampoco hay una planificación, y allí se necesita que pueda haber una mayor inversión, que un hospital no pueda darse el lujo de no contar, un hospital de esa magnitud, no un hospital de primeros auxilios como los que hay en los municipios, que son para poder estabilizarte un paciente y llevarlos al regional, que es el que cuenta con los especialistas supuestamente, que es el que cuenta con los recursos para poder atender ese tipo de situaciones de salud que se puedan presentar. Entonces no puede continuar este país con una jactancia de parte de quienes lo dirigen, de que le sobra todo, cuando falta demasiado, cuando perdemos vidas valerosas por acciones que se pueden corregir. ¿Cuánto pudiera costar esa inyección que los pacientes deben aplicarse? Y hablaba con un amigo en el municipio de Polo ayer y me dice que su padre hace algún tiempo lo tuvo con una situación similar y que diario tenía que salir a comprar esa inyección. ¿Cuántas horas duró Lile en el hospital? Desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana, sí, en promedio, que ya finalmente lo declararon muerto. Sí. O sea, Lile lo estabilizaron un momento porque a las 12:30 de la noche yo había hablado con el señor Benny Rodríguez, periodista, le pedí el favor que llegara al hospital para ver la condición de salud de Lile, y Benny me puso a Lile y yo conversé con Lile y me dijo, ya me estoy estabilizando, un desmayo muy fuerte allá en la Guásara, pero ya me siento un poquito mejor. O sea que en todo ese tiempo que él duró ahí en el hospital, si se les da las atenciones requeridas, a lo mejor hoy tuviéramos a Lile, lo tuviéramos en unas condiciones en las cuales tuvieran que estar atendiéndolo todavía en materia de salud, pero no le estuviéramos llorando ni sepultándolo como aconteció en el día de ayer. Tus comentarios con relación, te felicito a la crítica del hospital y de la que sobra dinero al presidente, te felicito. Ahora, yo les recomiendo a cualquiera, aquí que esa es letra ABC, a cualquier ciudadano que pueda no llevar al hospital Jaime Mora. De acuerdo con usted, doctor. Su familiar. Sí. Es crítica la situación, doctor. Y había que estar ahí para ver ese Por eso panorama. que se dice que eso es de los pobres, ¿verdad? Y ciertamente lo es de los pobres, pero los pobres desamparados de manera total. Ahí un pobre va y ahí sale, se va parado y sale con los pies afuera. Para afuera. Atención, ministro de Salud, se requiere una intervención del Hospital Regional y Universitario Jaime Mora. Mira, para terminar, estuve ahí también cuando Rafael Félix lo ingresaron en el hospital. Al otro día, Rafael Félix de ahí para allá se perdió su vida.